Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayan. Bienvenidos a nuestro podcast, el primer episodio de nuestro podcast Arraigados. He pensado en todo el público, en especial para aquellos que intentan cultivar un tiempo de lectura y que se quedan dormidos en el intento. Así que te invito a que te unas y puedas compartir este momento, este tiempo de lectura con tus familiares, amigos y en tus redes sociales. Bienvenido. Bienvenidos a Arraigados Podcast con Dayan. Muy bien, este es nuestro primer audio, nuestra primera grabación. Es un placer poder grabarlo para todos ustedes. Fue una decisión un poco complicada, es un reto muy grande hacer audios de lectura. Bueno, uno de los temores quizás era si realmente habían personas que quisieran escucharlo o no, pero lo que me ha impulsado para poder hacer estos audios es Cristo. He podido ver a lo largo de mi adolescencia, en el colegio, aún en la universidad y dentro de las iglesias, que carecemos de lectura, de leer libros de sana doctrina, aún más de nuestro libro sagrado, de la Santa Biblia, que muy pocos recurren a ella, que muy pocos hacen un estudio de la palabra. Así que quisimos hacer juntamente con mi hermana estos audios de lectura para poder pasar un momento entre nosotros. Va dirigido no solamente a mujeres, sino también a hombres. Es para todo público en general que quiera crecer en lectura, crecer en un rico vocabulario y aprender también de escritores, siervos, que han llevado su vida escribiendo, estudiando las escrituras. Así que para este primera lectura, escogí el libro de Encuentros con Jesús de Timothy Keller, respuestas inesperadas a las preguntas más grandes de la vida. Más adelante ya estaremos consultándoles qué libros les gustaría que sigamos leyendo y compartiendo. Y para todos aquellos que quizás nunca han leído un libro o que lo dejaron a medias, porque también me pasó muchas veces que lo dejé a medias, que nunca terminaba. Nunca es tarde para empezar a leer, así que pensando también en aquellas personas que se les hace muy complicado apartar un tiempo o tienen muchas distracciones, quisimos también hacer para ellos estos audios y poder animarnos los unos con los otros y llegar al final de la lectura, que sea Dios que ponga paciencia y perseverancia. Así que cada lectura que hagamos, cada audio, vamos a estar orando. No solo es oración para cuando leemos la palabra de Dios, sino en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos para la gloria de Dios. Quisiera que iniciamos como un momento de oración. Bien, así que vamos a empezar, vamos a leer todo el libro, ¿sí? Son 198 páginas de lectura, así que yo te invito a que te prepares un café. Yo aquí tengo mi manzanilla, me gusta tomar manzanilla. Así que para que podamos juntos empezar este momento de lectura. ¿Bien? Ok, muy bien. Entonces esperamos que estén listos. Les recomiendo, ya más adelante tal vez haga unos audios de tips, pero les recomiendo que puedan estar en un lugar donde haya luz, sentados. Vamos a empezar con la lectura del libro. Les recuerdo que no vale saltearse. Vamos a empezar con la introducción,
Sí, en este día, en este primer audio, vamos a empezar con la traducción. Son unas cuantas páginas y comenzamos entonces. Padre, gracias por este tiempo de lectura, Señor, porque aunque no sea tus sagradas escrituras, Señor, son libros de sana doctrina que nos acercarán a ti, que nos harán crecer también en conocimiento tuyo, Señor. Padre, te pedimos que tú seas dirigiendo este tiempo de lectura de estos audios, Señor. Y oro por cada uno que se está uniendo, cada uno que va a ir escuchando estos audios, Señor, para que seas tú guiándonos, dándonos paciencia y perseverancia para poder llegar hasta el final. Oro por aquellos que es su primer libro quizás que están leyendo, Señor, oro por ellos en especial, para que seas tú animándolos, dándole fortaleza, Señor, y podamos todos juntos avanzar en el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces empezamos, ¿sí? A los líderes y voluntarios de los ministerios universitarios que me trajeron a la fe y además nutrieron la fe tanto de mis hijos como la de sus esposas. Particularmente a aquellos que trabajan en la Reformed University Fellowship en Estados Unidos y en la Universities and College Christian Fellowship, la sucesora de InterVarsity Fellowship en Reino Unido. Muy bien, después sigue el contenido, los títulos de los capítulos que vamos a leer. Son 10 capítulos. Bien, el primer capítulo se llama El estudiante escéptico. El número 2, El poderoso y la marginada. Número 3, Las hermanas afligidas. Número 4, La fiesta nupcial. Número 5, La primera cristiana. Número 6, El gran enemigo. Número 7, Los dos abogados. Número 8, El maestro obediente. Número 9, A la diestra del Padre. Y número 10, La valentía de María. Muy bien, seguimos entonces con la introducción. Empezamos. Fui criado en una iglesia cristiana, pero en la universidad pasé por una crisis personal y espiritual que me llevó a cuestionar las creencias más fundamentales que tenía con respecto a Dios, al mundo y a mi persona. Durante esos años me encontré con algunos cristianos que se reunían en grupos pequeños para estudiar la Biblia. En estos grupos el líder no asumía el papel de maestro o instructor. En vez de eso, facilitaba la lectura y la interpretación de algún pasaje bíblico para todo el grupo. Las reglas básicas eran simples pero cruciales para mantener la integridad del ejercicio. La Biblia debía recibir el beneficio de la duda. El texto debía ser tratado como una fuente fiable y sus autores debían ser vistos como personas competentes. Ninguna interpretación personal debía ser impuesta sobre el pasaje. Debíamos llegar a las conclusiones como grupo. Cuando estudiábamos un pasaje como comunidad, buscábamos escarbar las ricas interpretaciones que salían. Asumíamos que juntos podíamos ver más cosas de lo que cualquier individuo podría ver por sí mismo. Antes de siquiera estar seguro de dónde me encontraba en cuanto a mi propia fe, me pidieron que fuera el líder de un grupo y me dieron un conjunto de estudios bíblicos titulados Conversaciones con Jesucristo en el Evangelio de Juan, de Marilyn Coons y Catherine Schell. Estos estudios cubrían 13 pasajes del libro de Juan, donde Jesús sostuvo conversaciones con algunos individuos. Esos estudios ayudaron a que mi grupo descubriera diferentes niveles de significados cada vez más profundos que nos asombraban a todos. Al estudiar estos recuentos de la vida de Jesús, empecé a darme cuenta más que nunca
que la Biblia no era un libro ordinario. Sí, es cierto que llevaba consigo la extraña belleza de la literatura de un pasado distante, pero había algo más. Fue a través de estos estudios de encuentros con Jesús que comencé a percibir una vida y un poder inexplicables en el texto. Estas conversaciones de hace siglos eran asombrosamente reveladoras e incisivas para mí. Aquí y ahora, empecé a escudriñar las Escrituras, no solo para estimular mi intelecto, sino para encontrar a Dios. Aprendí que la paciencia y la disciplina de pensamiento eran clave para el entendimiento. Una vez fui a una conferencia para líderes de estudios bíblicos. Nunca olvidaré uno de los ejercicios. La instructora nos dio un versículo, Marcos 1:17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Luego nos pidió que pasáramos 30 minutos estudiando el versículo, el cual, en efecto, relataba un encuentro con Jesús. Nos advirtió que después de 5 o 10 minutos pensaríamos que ya lo habíamos descubierto todo en el pasaje, pero nos desafió a continuar hasta el final del tiempo indicado. Escriban por lo menos 30 cosas que vean en este pasaje, nos dijo. Pasaron 10 minutos y yo ya había terminado, o eso pensaba, y estaba aburrido. Pero, de mala gana, continué observando y estudiando el pasaje. Para mi sorpresa, había más por descubrir. Cuando todos regresamos, la instructora nos pidió que viéramos nuestra lista y circuláramos el descubrimiento más penetrante, conmovedor y personal que habíamos hecho. Acto seguido nos hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes encontraron su descubrimiento más penetrante en los primeros 5 minutos? Levanten su mano. Nadie levantó su mano. 10 minutos, 1 o 2 manos, 15, más manos, 20. Ahora un gran número de manos fueron levantadas. 25. La mayoría de nosotros levantamos la mano, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Esas experiencias iniciales con el estudio paciente e inductivo del texto bíblico cambiaron mi vida espiritual. Descubrí que si dedicaba tiempo y asumía una actitud de franqueza y confianza, Dios me hablaría a través de su palabra. Estas experiencias también me dirigieron hacia mi curso vocacional al darme las herramientas necesarias para ayudar a otros a escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia. Por más de 40 años he estado enseñando y predicando la Biblia y la base de cada charla, conferencia o sermón siempre ha sido lo que he aprendido en la universidad sobre cómo sentarme frente a un texto y examinar cuidadosamente sus profundidades. Todavía sostengo la autoridad de toda la Biblia y me encanta aprender todo acerca de ella y enseñarla toda. Pero la primera vez que sentí el peso de la autoridad espiritual de la Biblia en lo personal fue al leer los Evangelios, particularmente en esas conversaciones que Jesús sostuvo con ciertos individuos. El estudiante escéptico, Natanael, la madre desconcertada de Jesús en las bodas de Caná, el profesor religioso que vino de noche, la mujer que estaba junto al pozo, las hermanas desconsoladas de Lázaro y muchos otros. Diría que muchos de mis propios encuentros formativos con Jesús sucedieron cuando estudiaba sus encuentros con algunos individuos que aparecen en los Evangelios.
Años atrás escribí un libro titulado La razón de Dios. Creer en una época de escepticismo. Como pastor de una iglesia en Nueva York, durante muchos años siempre he apreciado los argumentos de los escépticos y el papel invaluable que estos juegan en la definición y la claridad que distingue al cristianismo. Me molesta cuando los cristianos descartan estas preguntas de forma arrogante o condescendiente. Recuerdo claramente las preguntas y dudas que llevaba conmigo a esos grupos de estudio bíblico en la universidad y lo mucho que apreciaba que mis preguntas fueran tomadas en serio. Me he percatado de que tomar tiempo y esfuerzo para responder preguntas difíciles les da a los creyentes la oportunidad de profundizar en su propia fe y al mismo tiempo crea la oportunidad para que los incrédulos puedan abrir su corazón al gozo del cristianismo. Por esta razón, me dio mucho gusto ser elegido como orador para una conferencia de estudiantes, la mayoría de ellos escépticos, en Oxford Town Hall, Oxford, Inglaterra, en el año 2012. Acordamos que yo exploraría algunos encuentros que Jesús tuvo con ciertos individuos en el Evangelio de Juan. Pensé que esto sería una buena idea, ya que la narrativa de estos encuentros revela las enseñanzas centrales y el carácter de Jesús de una forma particularmente persuasiva, tal como yo lo había descubierto hace muchos años. Al prepararme para dar estas charlas, me di cuenta de que estos encuentros tenían un propósito detrás de ellos. En muchos de ellos vemos a Jesús abordando las preguntas universales sobre el significado de la vida. ¿Para qué sirve el mundo? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Qué puede restaurar este mal, si es que algo puede hacerlo? ¿Y cómo? ¿Cómo podemos ser parte de esta restauración? ¿Y dónde debemos buscar las respuestas a estas preguntas en primer lugar? Estas son preguntas que de todos modos debemos hacernos y que los escépticos honestos tienen el deseo de explorar. Todos tenemos respuestas en desarrollo con respecto a estas preguntas. Si tratamos de vivir sin ellas, tarde o temprano seremos abrumados por lo insignificante que parece ser la vida. Vivimos en una época donde algunos insisten en que no necesitamos tales respuestas, que debemos admitir que la vida es un sinfín de tareas insignificantes en el gran esquema del universo y que debemos de dejarlo así. Mientras sigues vivo, dicen ellos, trata de disfrutar la vida lo más que puedas y cuando mueras no estarás presente para preocuparte al respecto. ¿Para qué te vas a preocupar por encontrar el significado de la vida? Sin embargo, el filósofo francés Luc Ferry, quien por cierto no es cristiano, en su libro A Brief History of Thought, una breve historia de la razón, dice que tales declaraciones son demasiado brutales para ser honestas. Ferry quiere decir que la gente que hace tales declaraciones no puede creer en ellas por completo en su corazón. La gente no puede vivir sin algún tipo de esperanza, significado o convicción de que algunas cosas son más provechosas que otras. Así que sabemos que sí debemos tener respuestas para estas grandes preguntas de la vida, con el fin de, como dice Ferry, vivir bien y por tanto libremente, capaces de sentir gozo, generosidad y amor. Ferry continúa argumentando que casi todas nuestras posibles respuestas ante estos grandes asuntos filosóficos provienen de 5 o 6 sistemas de pensamiento. Y hoy muchas de nuestras respuestas más comunes provienen de un sistema en particular. Por ejemplo, ¿piensas que ser amable con tus enemigos y buscar su amistad es mejor que matarlos?
Ferry dice que esta idea, la de amar a tus enemigos, provino únicamente del cristianismo. Y como veremos más adelante, hay una cantidad enorme de ideas las cuales consideramos válidas, honorables o bellas, que se originaron en el cristianismo. Por tanto, si quieres asegurarte de que tus respuestas a las preguntas fundamentales de la vida son elaboradas, sensatas y lógicas, necesitas por lo menos familiarizarte con las enseñanzas del cristianismo. La mejor forma de hacer esto es ver cómo Jesús explicó su persona y propósitos a la gente que conoció, y cómo las vidas de esa gente fueron transformadas gracias a las respuestas de Jesús a sus preguntas. Esa fue la premisa de las charlas en Oxford, que se convirtieron en la base para los primeros 5 capítulos de este libro. No obstante, necesitaba continuar, porque una vez que has estudiado estos encuentros transformadores con Jesús en su encarnación, y una vez que has visto la belleza de su persona y propósito, y una vez que has escuchado sus respuestas a las preguntas más profundas de la vida, todavía te queda una pregunta por contestar. ¿Cómo yo puedo tener un encuentro con Jesús después de 2000 años? Yo también puedo ser cambiado así como lo fueron estos testigos presenciales. El Evangelio cristiano dice que somos salvos, cambiados por siempre, no por lo que hacemos y ni siquiera por lo que Jesús le dijo a la gente con la que conversó, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que la gracia transformadora y el poder de Jesús pueden ser mejor comprendidos cuando presenciamos lo que Él ha logrado en los eventos centrales de su vida, su nacimiento, sus sufrimientos en el desierto y en el jardín del Getsemaní, sus últimas horas con sus discípulos, su muerte en la cruz, su resurrección y ascensión. Es por medio de sus acciones en estos momentos que Jesús logra la salvación que nosotros jamás pudimos haber alcanzado. Comprender esto puede moverte de conocer a Jesús como un maestro y una figura histórica a tener un encuentro con Él como tu Redentor y Salvador. Es por eso que la segunda parte de este libro analiza algunos de estos eventos cruciales en la vida de Jesús. La base de estos capítulos es una serie de charlas que di en Harvard Club en la ciudad de Nueva York, donde hablé con regularidad en algunos desayunos a líderes de negocio y líderes de gobierno y cultura durante un periodo de varios años. Tal como las charlas de Oxford, muchos de los que estaban en el auditorio eran personas altamente educadas y exitosas, quienes expresaban sus dudas y preguntas conmigo. Y en ambos escenarios me vi obligado a regresar, como lo he hecho una y otra vez a lo largo de las décadas, a estos textos evangélicos donde sentí por primera vez el carácter vivo y eficaz de las Escrituras. Hebreos 4:12. Por cierto, había olvidado un detalle al principio. En estas lecturas de libros de sana doctrina vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos, los cuales algunos no están escritos como el que acabamos de leer de Hebreos 4:12, así que yo te aconsejo que también tengas tu Biblia a la mano, así podamos ir y buscar esos versículos que nos dan para poder tener un mayor enfoque en lo que está hablando el autor. Sí, seguimos entonces Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estoy leyendo de la versión de la NBLA
Muy bien, entonces seguimos con la lectura. Tal como me había enseñado mi instructora, cada vez que descubría más cosas en estos textos y cada vez me entusiasmaba más por compartir lo que había aprendido. Hay una razón más por la que quise escribir este libro. Cuando mi nieta Lucy tenía 18 meses de edad, veía claramente que ella podía percibir más de lo que podía expresar. Apuntaba algo o levantaba algo y luego me miraba con una profunda frustración. Quería comunicarme algo, pero era demasiado joven para hacerlo. Todas las personas sienten este tipo de frustración en varios puntos de sus vidas. Experimentas algo profundo y después bajas de la cima de la montaña o sales de la sala de conciertos o donde sea que estabas y tratas de compartir esa experiencia con alguien más. Pero tus palabras no le hacen justicia a tu experiencia. Ciertamente, todos los cristianos se sienten así cuando desean describir sus experiencias con Dios. Como maestro y predicador, mi trabajo y mi deseo es ayudar a otras personas a ver la belleza pura de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Pero en la ineptitud de mis palabras o de las palabras de cualquiera para transmitir por completo esta belleza causa una frustración y una tristeza muy grande para mí. Aún así, no hay un lugar en el mundo que nos ayude más en esta difícil tarea que estas narrativas de los encuentros de Jesús con la gente que encontramos en los evangelios. Espero que, ya sea que estés estudiando estas narrativas por primera vez o que la estés repasando por centésima vez, seas deslumbrado una vez más por la persona de Cristo y por lo que Él ha hecho por nosotros. Muy bien, acabamos de finalizar nuestro primer audio de este libro. Acabamos de leer la introducción, nos da un panorama acerca de lo que va a tratar en los siguientes capítulos y vemos que vamos a ir conociendo parte de los evangelios, de los encuentros de Jesús con diferentes personajes en la palabra. Y no solamente que vamos a poder conocer respuestas a preguntas de nuestra vida, de la vida, sino que vamos a poder tener un encuentro vivo con Jesús a través de su palabra. Amén. Así que no te desanimes. Ya hemos avanzado unas cuantas páginas, así que seamos perseverantes hasta el final. En el siguiente audio estaremos ya empezando con el primer capítulo, Encuentros con Jesús. Te pido que no te adelantes. Vamos todos juntos leyendo, ¿sí? El siguiente capítulo es el estudiante escéptico. La gran pregunta es, ¿dónde debemos buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida? Así que, amigo, amiga mía, hermana, hermano, síguete contactando, conectando a través de estos audios y déjame cualquier comentario para poder nosotros seguir creciendo. Algunos tips que quizás quieran compartir conmigo o algo que se escuchó mal el audio quizás y podamos mejorar. Vamos a terminar orando para poder finalizar nuestra primera lectura. Gracias, Señor, por acompañarnos en este tiempo, Dios, por cada uno de los que han estado conectados y los que aún también escucharán, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo, porque así lo prometiste. Señor, en este día hemos leído la introducción de este libro de encuentros con Jesús que habla de tus evangelios, Señor. Guíanos a que seamos persistentes, Señor, pero que sobre todas las cosas, muy aparte de crecer en conocimiento, en intelecto, sea para conocerte a ti, Señor. Sea para tu gloria y para honra de tu nombre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, entonces conmigo es hasta la próxima. Nos estamos viendo en nuestro segundo audio del primer capítulo de Encuentros con Jesús. Bye, hasta la próxima.